Entonces, yo creo que el fondo se da cuenta de eso, se da cuenta de que el prestamista de última instancia es él, y está preocupado el fondo porque anunció 50, puso 15, si devaluamos 50, la tasa está a 47, vendiste 20 mil millones de dólares y sin embargo el riesgo país no baja de 680 a 700, que es el indicador madre del fondo. Mientras el presidente del Banco Central mira si para el dólar, el fondo mira si baja el riesgo país. ¿Por qué? Porque Argentina debe retornar al mercado. Ay, me mareé con Melconian, me mareé. Lo único que entendí de lo que dijo Melconian es de que hasta el Fondo Monetario Internacional sabe que no vamos a poder cumplir con el acuerdo y los números no cierran. Pero vamos a ver si podemos tenerla un poquito más clara. ¿Vamos a consultar a un economista? Sí, tenemos en línea acá al compañero Cristian Caló, que bueno, es contador y profesor de economía, así que nos va a aclarar un poquito, a ver qué es lo que está pasando, qué pasa con el fondo y esa historia. Hola, Titi. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Todo bien. Escúchame, ¿qué nos depara el destino? ¿Cómo ves el tema del fondo? ¿Nos van a seguir prestando guita? ¿Qué onda? Bueno, más que nada, teniendo en cuenta lo que es este modelo, este sistema económico actual, la única incertidumbre que podemos tener es el plazo, el tiempo en el cual explota la bomba. Después el desenlace ya lo sabemos cuál es, ¿no? Tengamos en cuenta que es un sistema económico basado en la valorización financiera. ¿Qué quiere decir esto? Es un modelo económico que lo único que busca es transferir recursos de los sectores más vulnerables a los sectores concentrados de la economía, como bien sabemos, y se basa específicamente en el endeudamiento externo. ¿Sí? O sea, este gobierno lo que hace es, viene con el propósito de reducir el déficit fiscal. ¿Qué es esto, el déficit fiscal? Es cuando un gobierno gasta más de lo que le ingresa en moneda nacional, en pesos. Sí. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, entendí hasta acá. Claro, entonces, ¿qué hizo este gobierno cuando ni bien asumió? Empezó a contraer préstamos en moneda extranjera, en dólares, ¿sí? O sea, pedía préstamos en dólares, los vendía al mercado y con eso retiraba pesos del mercado y con esos pesos afrontaba gastos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La moneda extranjera, el dólar, empezó a subir. Hubo más inflación, hubo reducción del gasto público para reducir ese déficit fiscal y hizo pelota al consumo. ¿Sí? Al hacer pelota al consumo no se produce y al no producirse no se paga impuestos, porque imagínate que si ya el IVA, por ejemplo, es un impuesto de cualquier bien, y si vos lo consumís no lo pagás. Claro. Y lo mismo las empresas, ¿no? Las empresas dejan de producir, pagan menos ganancias, menos ingresos brutos y demás. O sea, se les vino abajo la recaudación también, al reducir el consumo. Pero bueno, vayamos al tema del dólar. Este modelo básicamente se basa en el endeudamiento externo, como recién les dije, pero tiene un límite. Tiene un límite esto. Porque la forma genuina real por la cual te tienen que entrar los dólares es a través de los productos que vos le vendés al mundo, de tus exportaciones. Ajá. Y tengamos en cuenta que nosotros estamos importando más de lo que exportamos desde diciembre del 2015 hasta acá. O sea, ahí tenemos una canilla donde se nos van los dólares, no nos entra. La única forma que nos entran los dólares del país son prestados. Ay, Dios Entonces, mío. ¿por qué digo que hay un límite acá? Claro, porque en la medida de que nosotros no exportemos más de lo que importamos, o sea, no tengamos entrada de dólares de forma real, ¿sí? El límite va a ser cuando te dejen de prestar. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Empezó a pedirle plata prestada a los bancos internacionales privados, ¿sí? A la JP Morgan y demás. Pero ¿qué pasa? Cuando ya nos cortaron el chorro los privados, no tuvo que ir otra que ir al Fondo Monetario. Ajá. ¿Sí? Sí. Y bueno, el Fondo Monetario no es estúpido. Imagínate que contrajo un préstamo stand-by de 50.000 millones de dólares. ¿Qué es stand-by? Yo te presto 50.000 millones, pero te lo voy dando de a gotitas, porque yo sé que te los patinás enseguida. Sí, como se patinaron el adelanto. Claro, tal cual. ¿Y cómo se patinaba el adelanto? Imagínate, de todos los dólares prestados que entran,
una partecita se te va en ese déficit comercial que tenés con las importaciones. ¿Sí? Sí. Te importás más de lo que exportás, o sea que al importar más de lo que exportás se te van dólares por ahí. Ujú. La otra parte se te va con la bicicleta financiera. ¿Qué es esto? Vienen los inversores de afuera, porque en realidad vienen inversiones al país, pero vienen inversiones especulativas, inversiones financieras, no vienen inversiones de abrir fábricas, generar bienes y demás, no, vienen inversiones financieras, vienen gente de mucha guita, con dólares al país, los cambian por pesos, compran LEVAX, que son los bonos del Estado. Estas LEVAX hoy tienen un 47-48% de interés. O sea, los tipos ganan un 47-48% de interés en pesos y después lo reconvierten nuevamente en dólares y se lo llevan afuera. Y no hacen Ahí un carajo, sin hacer nada. sin hacer nada, y encima se llevan un interés en dólares, que ese interés en dólares lo pagás con dólares prestados, y al país le queda la deuda, que vas a tener que pagar vos, yo y todo el pueblo. Dios mío. O sea, agarrate, Catalina, el gobierno que venga después. Y con respecto a esto, para ir cerrando, Sí. En términos políticos, a mí me preguntan, ¿y qué va a pasar el año que viene? Yo, si fuese el gobierno, me la juego a perder. ¿Por qué digo esto? Porque los 50.000 millones te lo vas a gastar de acá a diciembre del año que viene. Sí. No sé si no te lo gastás antes, de la manera que se van jugando los dólares. Y ya no tenés más recursos para ir a pedir dólares prestados, porque ya nadie te va a prestar. Ya digo, el país está subiendo mucho. Entonces, y este gobierno es un gobierno liberal de valorización financiera, no va a cambiar el rumbo económico, no va a implementar una economía capitalista, intervencionista como tenía el gobierno anterior. ¿Sí? Porque estos vinieron a transferir recursos. Sí, sí. Entonces, yo creo que a estos tipos les conviene perder las elecciones. Si yo estuviera del otro lado, estoy hablando, ¿no? Del lado de ellos. Sí. Discúlpame, te hago una pregunta, Néstor de Gregorio, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Igualmente. A ver, vamos a mirarla desde este lado. Vamos a suponer al gobierno le conviene perder. Vamos a suponer que vuelve un gobierno nacional y popular. Sí. ¿Cómo hace para pagar toda la pesada herencia que le va a dejar este gobierno? Y además, que un programa que sea sustentable y que el pueblo, digamos, pueda comer, progresar, digamos, vivir. Muy bien. Excelente pregunta. A mi entender, tiene que haber, si bien vuelve un gobierno nacional y popular, va a tener que implementar no solamente políticas económicas, sino políticas internacionales. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Más o menos como hizo Néstor cuando asumió en el año 2003. En términos económicos, para poder revertir esto, primero va a tener que poner un freno a las importaciones, ¿sí? De manera tal de que no se te fuguen dólares por ahí, y poder revertir el saldo de la balanza de comercio del país. Uh-huh. Devaluar aún más, que es un costo muy grande para los argentinos. ¿Por qué? Porque cuando vos devalúas mucho la moneda, sos barato para el mundo, entonces exportás más. Y se deprecia el salario. Pero tiene una consecuencia. Te produce una inflación externa porque sos un país insumo dependiente, porque hay bienes que vos los tenés que comprar forzadamente de afuera, y eso te encarecen. Claro. O sea, es un juego de ajedrez lo que hay que hacer. Y también, en términos políticos, internacionales, como te decía recién, y va a haber que llegar a un acuerdo con tus acreedores, que son los que te va a dejar este gobierno. ¿Otra vez? Tal cual. Yo me acuerdo que Néstor le dijo al Fondo Monetario, antes de pagar... Los muertos no pagan. Le dijo, si los muertos no pagan las deudas, si no nos dejan crecer, nosotros no podemos pagar. Uh-huh. ¿Se acuerdan de eso? Sí, claro. Sí, clarísimo, sí. Entonces, bueno, va a haber que hacer una jugada bastante grosa, y vamos a pagar un sacrificio muy grande, porque no se olviden que los dólares que hay que generar en forma genuina los tiene que generar el pueblo. O sea, el que produce los bienes para exportar es el pueblo. Y sí. Así que va a ser bastante complicado. Sí, complicado. Lo más complicado de todo que si esto llegan a un año más, ¿dónde va a quedar toda la gente
desperdigada, ¿no? Porque todos los días despido, todos los días, cada vez hay menor consumo, ganamos menos, no hay paritaria, es un descuajeringue ya, ¿viste? Lo que quiero meterle como acotar algo más, que quiero que tengan en cuenta, que todo el mundo debe tener en cuenta, cuando dicen el gobierno gasta más de lo que... O sea, que el problema no es gastar más de lo que ingresa en moneda nacional, en pesos. Porque si vos le das a la maquinita, vos imprimís billete, no sería lo ideal, pero no es un problema de alta gravedad. El problema es cuando vos gastás más dólares de lo que te entran. Claro. Porque vos no tenés la máquina de hacer los dólares. Sí tenés la máquina de hacer los pesos, pero no de los dólares. ¿Se comprende esto? Sí, claro. Sí, por eso tienen que echar mano de la reserva y toda esa historia. Tal cual, entonces no hay que comerse el verso de la derecha que dice no, porque estábamos gastando, le estábamos dando la maquinita. Eso no es problema. El problema es cuando vos te endeudás en dólares. Ahí Claro. es el problema. Claro. Después, si vos le das a la maquinita y imprimís billete, los monetaristas dicen no, generás inflación. Yo no digo que sea así. Vos generás inflación si vos tenés toda la gente trabajando y tenés la capacidad productiva en óptimas condiciones, ahí sí generas inflación. Pero si vos le das a la maquinita, imprimís billetes, lo tirás a la calle y tenés un 6, 7, 8% como tenía el gobierno anterior, no generás inflación. ¿Por qué? Porque en el corto plazo vas a generar una demanda de cosas, de bienes, para que la gente satisfaga sus necesidades, y esa demanda se traslada a una demanda de empleo. Y si vos tenés gente desempleada, vas a generar empleo. El problema es que si vos tenés toda la gente empleada, toda la gente con trabajo, y provocás una demanda de bienes, no vas a poder aumentar la producción de bienes porque tenés a toda la gente con trabajo. ¿Se entiende? Ahí sí generás una inflación. ¿Por qué? Porque la demanda no llega a satisfacer, la oferta no llega a satisfacer la demanda. ¿Te comprende lo que digo? Qué groso, como siempre, la verdad... Clarísimo, Cristian. ¿No? Entonces, no nos dejemos engañar con eso de que no, porque le dábamos la maquinita, el gobierno anterior imprimía billetes. No, eso no es problema. No es lo ideal, pero no es un problema para el país, no es vender el país eso. Vender el país es gastar más dólares de lo que te entra, porque vos no tenés la máquina de hacer los dólares. Vos los tenés que conseguir exportando. Y si no exportás, tenés que pedir prestado. Y el gobierno anterior se empecinó en no pedir un solo dólar prestado. Y lo importante sería poder exportar algún producto hecho, ¿no? Claro. Algún producto hecho que requiera el trabajo. Digo, a principios de los 1900 o en el siglo anterior era materia prima. Granero del mundo. Claro, granero del mundo, ¿entendés? O sea, mientras la mayoría de la gente estaba excluida, había unos pocos oligarcas que vivían bien. O sea, tenemos que exportar y algo que produzcamos que requiera mano de obra de los trabajadores. Claro, lo que pasa es que nosotros, como tenemos en nuestro país, es característico, tiene una característica atípica de los países de primer mundo. Nosotros exportamos bienes de primera necesidad, ¿sí? Bienes que nosotros mismos consumimos. Claro. ¿Se entiende lo que voy? Sí, sí. Y que hay un factor que nos condiciona. Uno, por ejemplo, es el factor climático. Nosotros exportamos bienes que para producirlos depende mucho del clima que tengamos, y para venderlos depende también del clima que hayan tenido nuestros compradores, porque si nuestros compradores tuvieron buenas cosechas, nos compran menos. Claro. Entonces, vamos al otro lado del mundo, vamos a la cara opuesta de lo que somos nosotros. Japón que exporta tecnología. ¿Y qué tecnología exporta? Primero y principal, exporta bienes, Japón, que no son esenciales para vivir. Vos podés vivir sin un DVD, podés vivir sin una PlayStation, lo que no podés vivir sin comer. ¿Y ellos qué exportan? Exportan los bienes que ya no usan más. Claro. ¿Se comprende? Sí. Ah, mira vos, no sabía eso. Claro, ellos tienen un poder de innovación en bienes, un poder de innovación que constantemente están innovando bienes tecnológicos nuevos. Entonces, claro, cuando se cansaron de usar uno, lo exportan y
innovan unos huevos para ellos. ¿Se comprende lo que voy? Perfectamente. Mirá, Perfecto. sí. Cristian, nos gustaría en alguna oportunidad poder tenerte en el estudio y que respondas también las preguntas de los oyentes y charlar largo y tendido, porque el tema económico y social es lo que más nos importa, porque tenemos incertidumbre, porque no sabemos lo que va a pasar y queremos entender frente a tanta mentira de los medios de comunicación. ¿Sí? Así que bueno, Cristian, la verdad que fuiste clarísimo, igualito a como cuando me preparaste para ingresar a la universidad. Eso fue insalubre, ¿no? En matemáticas sé que Pobre era profe. un desastre, pobrecito estuvo sufriendo conmigo. Pero bueno, nada, acá gracias a eso tenés una trabajadora social más en la calle. O sea, no es poca cosa, che. Me alegro mucho. Así que bueno, un beso grande, un abrazo querido compañero y esperamos tenerte pronto en el piso. Muchas gracias, un saludo, un abrazo enorme para todos ustedes. Gracias, Cris, un beso. Un beso, chao. Muy bien, ahí entendimos un poquito más lo que está sucediendo. Me quedé un poco más preocupado que antes. Pero clarísimo, lo explica muy clarito, muy para que se entienda, ¿no? Con un lenguaje no tan técnico, así uno puede comprender. Exactamente. ¿Viste?